que dio la explicación de por qué el ganado vacuno del norte, cuando es trasladado hacia el sur, enferma y muere. Aún estando sano, acarrea al ir al norte una muerte misteriosa. Y para que el que esté en esta región vea algo muy misterioso. Howard Smith redactó en 1893 un informe claro y preciso resolviendo el enigma, informe que no llegó a ser conocido al público, pero sugirió una idea al fanfarrón David Bruce. Insinuó cosas a Patrick Manson e hizo pensar a Grassi, el brillante e indignado italiano. Inspiró confianza en el norteamericano Walter Reed y a los oficiales y soldados que rehusaron pagas extraordinarias por haberse prestado a ser mártires de la investigación. Está en la Escuela de Medicina de Albany, no encontró entre los doctores de la facultad interés algunos controvertidos que estos seres no habían sido aún tomados como blanco de auxilios curativos de la profesión médica. No se daba curso alguno de la bacteriología y por aquel entonces sucedía lo mismo en todas las escuelas de medicina en los Estados Unidos. Mas, a pesar de que Howard Smith quería hacer ciencia y tomar parte en las alegres borracheras y actividades científicas
Floyd Ross como ayudante y Alexander a trabajar sobre la fiebre de Texas, sin decirle nada acerca de las garrapatas. La única recomendación que hizo fue: hay que descubrir el microbio. Sin pérdida del momento, envió telegramas a los ganaderos, recomendándoles extrajeran las arañas de los animales inmediatamente después de morir y que, acondicionadas con hielo, a los les remitieran al laboratorio por la vía más rápida. Así lo hicieron. En el primer vaso que examinó no encontró microbio alguno, y así únicamente gran cantidad de glóbulos rojos. Aún era joven, sarcástico y se impacientaba con los investigadores incapaces de meditar detenidamente un sujeto llamado Billy. Pretendía haber identificado un bacilo de sobra conocido, con la causa fiebre de Texas, que se encontraba en todas partes de una vaca muerta, y en todos los rincones de las granjas, incluso en los montones de estiércol. Theobald Smith decidió ir en busca de los ganaderos que observaran la enfermedad lo más cerca posible, tal como la veía aquella gente, y se presentaba en la ocasión de una nueva clase de microbios siguiendo los pasos de la naturaleza. Smith, auxiliado por Kilbone, mandó construir un laboratorio en el aire, no encerrado en cuatro paredes, sino bajo el cielo ardiente. Las salas de aquel refugio de la ciencia eran simplemente 5 o 6 campos cercados y polvorientos. El 27 de junio de 1899 fueron desembarcados de un vaporcito 7 vacas flacas, pero perfectamente sanas, procedentes de los ranchos del Carolina del Norte. Los cercaron y les pusieron como compañía 6 vacas plagadas de garrapatas en otro cercado. Theobald Smith realizó la primera prueba, llamémosle experimento si queremos, que podía haberse ocurrido a cualquier ganadero mediante que estaba demasiado preocupado. El experimento y todos los demás hombres de la ciencia norteamericanos consideraron como una cosa estúpida. Se dedicó con Kilborne a quitar a dedo todas las garrapatas que traían las vacas del sur. El atardecer de ese día no encontraban ya una sola garrapata en las 3 vacas de Carolina del Norte, a las que encerraron en el cercado número 2 con 4 animales sanos del norte. Estos animales norteños eran perfectamente susceptibles al ataque de la fatal fiebre de Texas. Julio y agosto fueron 2 meses de espera calurosa. Smith, auxiliado por un entomólogo del gobierno, llamado Cooper Curtis, se dedicó a estudiar prolijamente la vida y costumbres de las garrapatas. Describieron que los jóvenes empezaban a chupar sangre, mudaban el epidermis y adquirirían orgullosamente 2 patas más y volvían a cambiar la piel. Se enteraron también que las hembras adultas, provistas de 8 patas,
cazaban sobre los lomos de las vacas, cada una con un macho menor de tamaño. Se daban después grandes banquetes de sangre, desarrollándose hasta alcanzar la madurez. Y finalmente se desprendían de las vacas y, y en el suelo ponían 2000 o más huevos. Es decir, que apenas transcurridos 20 días ya habían atrapado a las patas de las vacas. Smith visitaba a diario su laboratorio al aire libre, que estaba al cuidado de Kilburn. Al ver que el ganado del norte había sido invadido ya por las garrapatas, tenía fiebre y la cabeza colgante. En el cercado número 2 no había ni una garrapata. Las vacas del norte permanecían tan sanas como sus congéneres del Carolina del Norte. Los animales norteños del cercado número 1 aumentaban la fiebre por día y murieron uno por uno. El microbio desconocido de la fiebre de Texas ataca la sangre. Parece como si algo se introdujera en los glóbulos rojos, haciéndolos reventar. Edward Smith descubrió primero entre todos los cazadores de microbios el camino exacto seguido por una oficina invisible para el pasaje de un animal a otro. En el campo, donde había vacas del sur, tenía que haber garrapatas. El ganado norteño moría de fiebre en Texas. ¿Cómo se asemejan estos bichos para transmitir la enfermedad de una vaca del sur a otra del norte? Se preguntaba. Sabemos ahora que el ciclo vital de las garrapatas se desarrolla en una misma vaca, puesto que no vuelan de una vaca a otra como las moscas. Tomó miles de garrapatas y entonces es cuando ocurrió un triste accidente. Un día se preguntó, si yo tomo garrapatas jóvenes y sanas incubadas en el laboratorio, garrapatas que nunca han vivido sobre el ganado en campos infectados, las pongo en una vaca norteña y dejo que se atranquen de sangre hasta la sociedad, ¿podrán esas garrapatas extraer a la vaca sangre suficiente para producir anemia? Esta pregunta se hacía Smith. En un instante quedaron completamente dilucidados para Smith todos aquellos misteriosos problemas. El asesino de las vacas norteñas no era la garrapata adulta, rica de sangre, sino su hija. Este bicho de 8 o 10 días se reportaba al asesino. Entonces comprendió por qué pasaban tanto tiempo los campos en hacerse peligrosos. Desde lomos de vacas del sur tenían que caer al suelo las garrapatas madres y necesitaban unos cuantos días para poner los huevos, requiriendo un periodo de incubación de 20 o más días. Finalmente, después de 4 veranos sofocantes llenos de éxito, Theobald Smith se dispuso en 1893 a contestar todas las complicadas cuestiones que pudo transmitir una enfermedad. Actualmente el ganado en soluciones antisépticas para matar las garrapatas y manteniendo